Y hoy les traigo un video en el que hablaremos sobre una de las leyendas más importantes que ha tenido Alemania y el Bayern Múnich en su historia más reciente. Así que no me enrollo más, pongamos el intro que comenzamos con este video. Algunos líderes dirigen con la voz, otros con el ejemplo, pero Philipp Lahm dirigía con el alma. Philipp Lahm nació un 11 de noviembre de 1983 en la ciudad de Múnich, Alemania. Y desde niño fue distinto, fue completamente diferente a sus compañeros, ya que se le notaba disciplina, se le notaba inteligencia, perfeccionismo, cosas que eran muy poco habituales para un niño de su edad. Comenzaría jugando obviamente en el club de la localía, en el Bayern München, pero a la edad de tan solo 11 años, Philipp Lahm ya estaba jugando en el gigante de Baviera, ya estaba en el Bayern Múnich y eso hablaba justamente del potencial que le vieron a este niño. Un jugador que no fue reclutado a sus 18 años, 19, 16, 17, sino que desde los 11 años fue asegurado por este Bayern Múnich para que justamente tuvieran a su próxima estrella de los próximos años. Obviamente los entrenadores lo veían como un jugador pequeño, delgado, sin el físico idóneo o apropiado, tomando en cuenta el perfil que se busca en equipos como el Bayern Múnich y en general en el fútbol alemán, pero también veían algo que otros jugadores no tenían, y esto era una mente brillante. La disciplina, la inteligencia y todo lo mencionado anteriormente complementaban esta condición, lo cual lo hacía un jugador nato, un jugador único y diferente, lo cual obviamente lo haría llegar muy lejos. En sus inicios ya como futbolista profesional no empezaría como en el Bayern Múnich, sino que será cedido a otro club de la Bundesliga para que empezara a tener minutos, para que se acostumbrara al fútbol de primera división y pudiera demostrar el talento que se le había visto desde los 11 años. Fue cedido al Stuttgart en la temporada 2002-2003, de ahí estuvo hasta el año 2005 para después volver a Baviera y estar ahora sí listo para jugar en la máxima élite del fútbol germano. Philipp Lahm obviamente tenía sus dificultades, y es que medía 1,70 m, una altura bastante rara tomando en cuenta que el promedio de Alemania es muchísimo más alto por encima del 1,80 m, por lo que esto obviamente podía generar complicaciones. Sin embargo, tenía una habilidad única, era un gigante táctico. Philipp Lahm podría jugar como lateral derecho, como lateral por izquierda e incluso llegaba a jugar como un mediocampista defensivo. Seguramente si conoces estas posiciones en el orden que te las mencioné, posiblemente hay un jugador actualmente en el Bayern que cumple con un perfil muy similar. Joshua Kimmich le llaman. Obviamente su inteligencia hacía que estuviera por delante de los rivales, hacía que destacara por encima de compañeros y enemigos. En el caso del fútbol, en el Bayern Múnich tuvo estas oportunidades, tuvo esta posibilidad de demostrar que estaba por delante de cualquiera que tuviera enfrente, ya sea que tuviera la misma playera que él o que fuera de la playera contraria. El Bayern Múnich lo recupera en este 2005, sabiendo que tenía un jugador que marcaría un antes y un después, no solamente para su posición, sino también para el club en general. Durante 15 años, Philipp Lahm fue la definición de constancia, de liderazgo, de clase, jugaría 517 partidos, ganaría alrededor de 8 Bundesligas, 6 copas alemanas y lo más importante, el título más codiciado por Europa, o al menos es lo que tenemos en perspectiva. La UEFA Champions League conseguida en el año 2013, tomando en cuenta que ya antes había vivido descalabros como el 2010 y la más dolorosa, Allianz Arena 2012. Este Bayern Múnich era una máquina. El Bayern Múnich de Jupp Heynckes en el año 2013 era un monstruo. Era lo mismo que habíamos visto en el 2012, pero ahora sí la diosa Fortuna decidió estar del lado del Bayern Múnich, dejándole ganar casi todos los títulos, donde pudo haber sido una de las historias más épicas del fútbol, y es que de 2012, de no haber ganado absolutamente nada, ni a nivel local ni a nivel internacional, en 2013 se quedó a una Supercopa de haber conseguido el primer sextete del Bayern Múnich en su historia. Philipp Lahm para estas fechas ya era el capitán. Jupp Heynckes había confiado en este jugador para que fuera su estandarte, para que fuera el que guiara al Bayern Múnich hacia la cima del fútbol internacional, y vaya que lo consiguió. Un futbolista que antes fue tal vez criticado por su altura, por algunas condicionantes, pero que a final de cuentas su talento, su magia, su constancia
obviamente hicieron que se ganara el puesto que merecía tener. Pero obviamente, como lo hacemos siempre en estos videos, no podemos dejarlo todo resumido lo que se ha hecho a nivel de clubes. También hay que hacer notar lo que hizo a nivel de selecciones. Con la selección alemana, Philipp Lahm disputó 113 partidos entre el año 2004 al año 2014. Fue capitán en 3 torneos importantes y fue símbolo de esta reconstrucción alemana que fue tras la salida de emblemas como lo fue Michael Ballack y como lo fue Oliver Kahn. Su momento cumbre llegaría en el Mundial de Brasil 2014, esta potencia de Alemania que fue dirigida por Joachim Löw, que tenía a este monstruo de Philipp Lahm entre sus filas y que obviamente, al igual que con el Bayern Múnich, era el capitán de la selección teutona. Como capitán levantó el trofeo más importante que una selección puede levantar y que como tal un país puede levantar en general, la Copa del Mundo, venciendo a Argentina en la final 1-0. Ese gol de Mario Götze al minuto 116 le dio la gloria eterna a Philipp Lahm y a todos los jugadores que estuvieron ahí, porque a final de cuentas era un juego colectivo. Si algo recordemos que hacen los alemanes es priorizar el juego colectivo. Philipp Lahm como capitán sabía que si ganaba él, ganarían todos. Por lo tanto, para él era un momento impresionante, era un momento único, ya que el año pasado había ganado todo lo que podía ganar con su club, el Bayern Múnich, y un año después la vida lo recompensó con una Copa. Pero obviamente no todo era alegría, diversión, fiesta, no todo era este mundo color de rosa. Porque justamente después de que terminara el Mundial de Brasil 2014, Philipp Lahm anunciaba una noticia que muchos no hubiéramos querido. Y es que decidía retirarse con tan solo 30 años de edad. Algo bastante raro, tomando en cuenta que jugadores que tienen un gran nivel o que están en su mejor versión, por lo general deciden esperarse hasta 3, 4 o hasta 5 años más. Hay unos jugadores que deciden extender este modo hasta 6, 7, 10 años más, dependiendo. Pero él decía que ya no necesitaba más, que él ya había cumplido con su propósito. Él ya ganó todo a nivel de clubes, ya había ganado todo a nivel de selecciones, por lo tanto, él ya estaba conforme con lo que había logrado en su carrera. Obviamente hay que hablar un poquito de las cualidades, las tácticas que tenía Philipp Lahm, porque él era un jugador, como mencionábamos, con inteligencia, era justamente tácticamente hablando, era excepcional. Era un jugador que tenía una precisión con el pase de las mejores, que al menos yo puedo decir que he visto en mi vida. Era una de las más altas de su época y creo que me atrevo a decir que de las más altas de la historia. Tenía una capacidad para jugar en múltiples posiciones, como bien lo mencioné hace un momento. Tenía ese liderazgo natural, ese ADN ganador que los alemanes tendrán sí o sí. Y además era discreto, era un jugador que no le gustaba llamar la atención, que él decía: lo que yo hago en la cancha es lo que va a terminar hablando por mí. No quiero que nadie sepa lo que hago fuera de la cancha, porque eso a final de cuentas no importa para el fútbol. Tenía una técnica bastante limpia, tenía un juego bastante bien preparado y de hecho es algo muy interesante. En ese tiempo que estuvo jugando tanto para Alemania como para el Bayern Múnich, nunca recibió una tarjeta roja. Recuerden, jugó 517 partidos con el Bayern, 113 con Alemania y en ninguno de esos partidos se fue expulsado. Por lo que hablamos de esa gran disciplina que tenía, sabía perfectamente cómo sacarte el balón sin siquiera ver la tarjeta roja presente. Era un jugador que tenía esa característica que hoy en día es muy difícil de replicar. Es muy complicado de hacerlo porque incluso los mejores jugadores de la historia que tenemos, como Cristiano, como Messi, han recibido rojas. Philipp Lahm, como mucho una amarilla. Algo que voy a tomar en cuenta de Philipp Lahm es algo que dijo Pep Guardiola. Me acuerdo de hace tiempo que lo mencionaba, que llegó a decir que si Philipp Lahm midiera 10 centímetros más, sería posiblemente el mejor jugador del planeta. Esto lo recordemos que fue durante su etapa con el Bayern Múnich, pero que si lo pones en esa perspectiva tendría sentido. Pero aún así, creo que a pesar de no haber medido ese 1,80 m o ese metro y tantos que seguramente pudo haber medido, demostró que siendo un jugador relativamente pequeño para la estatura promedio en Alemania, pues demostró justamente ser el mejor. Ahora imagínate si tomáramos ese comentario de Pep Guardiola, de alguna manera logras hacerlo realidad y que tuviéramos un Philipp Lahm de 1,80 m, seguramente se habría convertido en el mejor de la historia, si no es que solamente habría reafirmado lo que logró midiendo 1,70 m. Y obviamente pues hay que repasar un poquito de lo que logró Philipp Lahm. Como recordamos, ganó 8 Bundesligas, 6 Copas Alemanas, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes en el año 2013.
el campeonato de la Copa del Mundo en 2014, que fueron sus títulos colectivos. A títulos individuales se llevó el premio al mejor defensa de la UEFA en 2013, fue miembro del equipo ideal de la FIFA en múltiples ediciones, en múltiples años, pero además también tuvo el premio al Fair Play de la FIFA por esa conducta ejemplar dentro y fuera del campo. Como les dije, le gustaba ser discreto, que nadie supiera de su vida privada, y en la cancha sus acciones hablaban por él. Y además de tomar en cuenta que de estos prácticamente 600-700 partidos que jugó, no recibió una sola tarjeta roja. Entre los datos curiosos que te puedo decir de Philipp Lahm es que Philipp Lahm no había sido expulsado, evidentemente, y además después de retirarse decide convertirse en un empresario, conferencista y en un autor. Además de que también ha aparecido ya también en cadenas de televisión como comentarista, como analista. Ya ha tenido este rol también desde un micrófono. Y también fue director del comité organizador de la Eurocopa del 2024, que justamente se jugó en Alemania. Por lo que ya ha tenido diversas experiencias, no solo en la televisión deportiva, sino también ya como un director, como un representante europeo. Ahora siendo el de saco y corbata, quien ha demostrado que su elegancia y su clase se mantienen intactas. Una frase que define perfectamente a Philipp Lahm, o al menos yo considero que sí lo define perfectamente, es: la grandeza no se grita, a veces simplemente actúa. Y esto obviamente aunado a lo que decía Pep Guardiola, y creo que también me acuerdo de otra que dijo que Philipp Lahm es el mejor jugador que ha dirigido, o de los mejores que ha dirigido, por la disciplina que tenía. Para él, Philipp Lahm es el sueño de cualquier entrenador. Así tal cual, él lo consideraba un sueño hecho realidad haber dirigido a Philipp Lahm, y tomamos en cuenta quién es Pep Guardiola, quién fue Philipp Lahm, y tomando en cuenta que estos dos monstruos se juntaron y estaban en un mismo equipo, obviamente es un lujo que solamente el Bayern Múnich se pudo dar, pero que justamente habla de este legado o de esta historia que deja Philipp Lahm, donde a pesar de que se retira relativamente joven, a sus 30 años, logró todo lo que un jugador quisiera lograr. Ganó Copa del Mundo, ganó Champions, Liga. O sea, prácticamente ganó todos los títulos que podía y consiguió esos objetivos que seguramente inspiraron a muchas generaciones futuras para poder lograr lo mismo que él logró, para poder incluso superar sus récords, que eso obviamente es un signo de competencia bastante bien aprobado por los alemanes principalmente. Y obviamente desde entonces se ha mantenido cerca del fútbol, ha mantenido esa promoción hacia la educación deportiva, hacia la gestión ética, y que es para muchos obviamente el mejor jugador moderno, ¿no? Disciplinado, inteligente, respetuoso, que hoy en día es complicado encontrar en un fútbol donde hay jugadores que priorizan lo extracancha que lo que se hace en la cancha o cosas del estilo. Él se mantiene en este mood de que el jugador tiene que ser muy disciplinado, tiene que responder en la cancha y tiene que ser discreto fuera de ella. Lo que, para cerrar en conclusión, Philipp Lahm podemos decir que es un jugador que posiblemente no era el más fuerte físicamente, no era el más rápido, tal vez no era el más mediático, no era el que llamaba más la atención, pero sí era el más constante, sí era el más inteligente, era el más táctico y era un auténtico líder nato, un capitán que jamás necesitó levantar la voz para poder ser escuchado, que era el cerebro tanto del Bayern como el cerebro alemán, y que obviamente podemos decir que era un capitán silencioso, que lideró con la mente, que conquistó con el ejemplo y que gritó con el alma. Pero aquí te invito a la caja de comentarios a que me dejes tu opinión con respecto a esto. ¿Conoces a Philipp Lahm? ¿Conocías la historia de Philipp Lahm y todo lo que hizo a lo largo de su carrera? Si es así, déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, y si algún detalle o algún apunte se me llegó a pasar, igual te invito a que me lo dejes saber en la caja de comentarios. Si me escucho un poco raro de mi voz es porque todavía estoy saliendo de una alergia que tuve, porque estos cambios de clima ya me están afectando. Se nota que mi edad ya está muy avanzada, pero ya estamos de vuelta, ya ahora sí me encuentro un poco mejor, ya puedo hablar por más tiempo. Pero justamente por si a alguien le pareció rara la voz que traía ahorita, es justamente porque vengo saliendo de esta alergia que me tiene jodiendo desde el día jueves, viernes, creo más o menos. Pero ya con todo esto dicho, pues espero que te haya gustado este video. Igualmente seguimos hablando de leyendas alemanas, seguimos hablando de grandes personalidades, de grandes promesas que estarán llegando en los próximos años, de los clubes y las situaciones que les pasan cada día. Y también, como en este video que te pongo a continuación, hacemos análisis de lo que pasa con los clubes de la Bundesliga en los principales torneos de Europa, para que veas mis análisis de los partidos de la Bundesliga en Europa. Así que gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bye bye.